En la Nochebuena más fría que Bogotá había visto en 50 años, 4 hijos echaron a su madre de 78 años a la calle, en medio de la nieve y el frío, acusándola de arruinar su cena navideña, sin saber que en el ático de esa misma casa, envueltos en papel de regalo con moños rojos y dorados, había escondidos $9.400.000 que ella había planeado repartir entre ellos esa misma noche. ¿Puedes imaginar algo más cruel? ¿Puedes concebir una traición más brutal que echar a tu propia madre a la calle en la noche en que el mundo entero celebra el amor, la familia, la unión? Y todo porque ella había arruinado la cena al quemar el pavo, pero la ironía es tan perfecta que duele. Esos 4 hijos codiciosos, esos monstruos disfrazados de familia, literalmente pisotearon su herencia mientras arrastraban a su madre hacia la puerta. Los regalos estaban ahí, a metros de distancia, envueltos con amor, listos para cambiar sus vidas, y ellos los perdieron todo por su crueldad. Esta es la historia de Amparo Restrepo, una mujer de 78 años que vivía en el norte de Bogotá, Colombia, en una casa que guardaba más secretos que toda una vida de navidades. Una historia que va a romperte el corazón, que va a deshacerte llorar de rabia y de tristeza, pero que también te va a demostrar que hasta en la oscuridad más profunda, la luz de la bondad humana puede brillar con más fuerza que 1000 árboles de Navidad. Pero antes de que te sumerjas en este relato que te va a cambiar la perspectiva sobre lo que significa realmente la familia, necesito que hagamos algo juntos. Si esta historia te toca el alma, si te hace sentir, aunque sea una fracción del dolor que Amparo sintió, presiona ese botón de like. No es solo un clic, es tu forma de decir que historias como esta necesitan ser contadas, que la crueldad no puede quedar en silencio. Y déjanos un comentario diciéndonos desde qué país nos estás viendo. Nos escribes desde Colombia, desde México, Argentina, España, Chile, Estados Unidos, Perú, Venezuela. Cada mensaje tuyo nos recuerda que somos una familia, una verdadera familia, unida no por sangre, sino por valores, por empatía, por el deseo de encontrar significado en las historias más profundas del corazón humano. Aquí, en Relatos con Sabiduría, no contamos cuentos de hadas, contamos verdades que duelen, que incomodan, que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre la naturaleza humana. Y si todavía no te has suscrito a este canal, este es tu momento. Presiona ese botón, activa la campanita, porque cada semana traemos historias que no vas a encontrar en ningún otro lugar. Historias que importan, historias que transforman. Quédate hasta el final, te lo prometo. Lo que sucedió después de esa Nochebuena maldita, lo que Amparo hizo con su fortuna y el destino final de esos 4 hijos, es algo que nunca olvidarás. Es 24 de diciembre, es Nochebuena, y está a punto de comenzar la historia más triste y más hermosa que escucharás esta Navidad. Amparo Restrepo tenía 78 años y un corazón que todavía creía en la magia de la Navidad, a pesar de que la vida le había dado 1000 razones para dejar de creer. Vivía en una casa de 2 pisos en el barrio Usaquén de Bogotá, una construcción de estilo republicano con paredes de ladrillo pintadas de blanco, un jardín pequeño con rosales que ella misma cuidaba, y un ático espacioso que nadie había abierto en años. La casa había pertenecido a su difunto esposo, don Alfredo Restrepo, un hombre que había sido contador público durante 45 años, trabajando para algunas de las empresas más importantes de Colombia. Don Alfredo había muerto hacía 6 años, en una Nochebuena, precisamente,
de un ataque al corazón mientras decoraba el árbol de Navidad. Amparo lo había encontrado tendido en el suelo de la sala, con una estrella dorada todavía en la mano, una sonrisa congelada en el rostro, como si hubiera muerto haciendo lo que más amaba: preparar la Navidad para su familia. Desde entonces, cada Navidad era un recordatorio doloroso. Pero Amparo se esforzaba porque la Navidad había sido la época favorita de Alfredo, y honrar esa tradición era su forma de mantenerlo vivo en su corazón. Lo que nadie sabía, lo que ni siquiera sus 4 hijos sospechaban, era que don Alfredo había sido mucho más que un simple contador. Durante décadas, había manejado las finanzas de empresarios poderosos y, como recompensa por su discreción y lealtad, había recibido bonos, acciones, participaciones en negocios. Había invertido sabiamente, comprando propiedades en momentos estratégicos, adquiriendo oro cuando los precios estaban bajos, guardando dólares cuando el peso se devaluaba. Y todo lo había guardado en secreto, no por codicia, sino por precaución. Alfredo había visto demasiadas familias destruidas por herencias, demasiados hijos peleándose por dinero, demasiado amor convertido en odio por codicia. Antes de morir, en sus últimos momentos de lucidez en el hospital, porque no murió instantáneamente esa Nochebuena, aguantó 3 días más en cuidados intensivos, le había dicho a Amparo: «Mi amor, en el ático, detrás de las cajas viejas de decoraciones navideñas, hay una caja fuerte empotrada en la pared. La combinación es 24-12-75, la fecha de nuestra primera Navidad juntos. Dentro hay documentos, efectivo, oro, todo lo que acumulé en 40 años. $9.400.000, Amparo. Es para ti, para que vivas tranquila, y cuando llegue el momento, para nuestros hijos. Pero dáselo cuando estés segura de que lo merecen, cuando estés segura de que el dinero no va a destruir lo poco de humanidad que les quede». Amparo había guardado ese secreto religiosamente durante 6 años. Había vivido con modestia, con la pensión de Alfredo y con pequeños retiros ocasionales de la fortuna escondida. Sus hijos creían que ella sobrevivía apenas, que la casa era lo único de valor que tenía y que cuando ella muriera tendrían que venderla para dividir una herencia miserable. Y sus hijos, Dios, sus hijos. Amparo había traído 4 vidas al mundo, 4 bebés que habían mamado de su pecho, que habían dado sus primeros pasos sosteniéndose de sus manos, que habían llorado en sus brazos cuando tenían pesadillas. Gustavo, el mayor, tenía 54 años. Era empresario, dueño de una cadena de restaurantes en Bogotá. Había heredado el sentido de los negocios de su padre, pero ninguna de su integridad. Gustavo era codicioso, arrogante, obsesionado con el estatus. Conducía un BMW, vestía trajes italianos, vivía en un penthouse en Chicó. Su esposa, Marcela, era aún peor, una mujer de plástico y veneno que miraba a Amparo como si fuera una cucaracha cada vez que la veía. Beatriz, de 51 años, era abogada corporativa. Trabajaba para una firma internacional, ganaba millones, pero nunca era suficiente. Siempre quería más dinero, más poder, más reconocimiento. Se había divorciado 2 veces y ambos matrimonios habían terminado porque ella anteponía su carrera a todo lo demás. Para Beatriz, Amparo era una molestia, una anciana sentimental que se aferraba a tradiciones obsoletas. Carlos, de 48 años, era médico cirujano. Trabajaba en una clínica privada exclusiva donde operaba a la élite bogotana. Era frío, calculador, completamente carente de empatía a pesar de su profesión. Veía a las personas, incluida su madre,
como problemas que resolver o recursos que explotar. Su esposa había muerto de cáncer 3 años atrás y él no había derramado una sola lágrima en el funeral. Simplemente había seguido trabajando. Diana, la menor, tenía 44 años. Era arquitecta, diseñaba edificios modernos de vidrio y acero que carecían de alma. Era la más amargada de los 4. Culpaba a sus padres por todo lo que estaba mal en su vida, por no haberle dado más, por no haberla apoyado suficiente, por no haberla amado como ella creía merecer. Estaba casada con un hombre pasivo que la dejaba dominar cada aspecto de su vida. Los 4 visitaban a Amparo solo por obligación, una vez al mes, tal vez. Llamadas telefónicas breves y frías cada 2 semanas. Nunca preguntaban cómo estaba realmente. Nunca se quedaban más de 30 minutos. Siempre tenían prisa, siempre tenían cosas más importantes que hacer. Pero había una excepción: la cena de Nochebuena. Durante décadas, desde que eran niños, la tradición había sido que todos se reunieran en la casa de Amparo la noche del 24 de diciembre. Era la única noche del año en que los 4 hermanos y sus familias se juntaban, y Amparo se aferraba a esa tradición con desesperación, porque era la única noche en que sentía que todavía tenía una familia. Este año, Amparo había tomado una decisión. Esta Navidad sería diferente. Esta Navidad, finalmente, revelaría el secreto. Les contaría sobre la fortuna de Alfredo y les entregaría los regalos que había preparado. 4 sobres, cada uno conteniendo documentos que transferían a cada hijo una 1/4 parte de la fortuna, más de $2 millones cada uno. Había envuelto los sobres en papel de regalo dorado, con moños rojos brillantes. Los había colocado bajo el árbol de Navidad que había decorado ella sola, con manos temblorosas y lágrimas en los ojos, recordando cómo Alfredo solía ayudarla, cómo se reían juntos mientras desenredaban las luces. Pero había una condición: no se los daría al principio de la noche. Primero quería ver si podían pasar una Nochebuena juntos, como familia, sin peleas, sin crueldad, sin indiferencia. Si podían demostrarle, aunque fuera por una noche, que todavía quedaba algo de amor en sus corazones. Si lo hacían, recibirían su herencia esa misma noche. Si no, bueno, Amparo no quería pensar en eso. Tenía que creer que sus hijos todavía tenían salvación. El 24 de diciembre de 2024 amaneció gris y frío en Bogotá. Las noticias advertían sobre una ola de frío inusual, temperaturas que descenderían hasta cerca de 0 grados por la noche, posibilidad de heladas en las zonas altas de la ciudad. Amparo se levantó a las 5 de la mañana. No había dormido bien, la emoción y los nervios la mantenían despierta. Hoy era el día. Hoy, finalmente, sus hijos recibirían lo que Alfredo había trabajado toda su vida para darles. Pasó el día cocinando, preparó lechona, el plato favorito de Alfredo. Hizo natilla y buñuelos desde cero, siguiendo las recetas que su abuela le había enseñado hace 60 años. Cocinó un pavo enorme, relleno con ciruelas y almendras. Preparó ensalada rusa, arroz con pasas, plátanos maduros horneados con queso y bocadillo. Sus manos artríticas temblaban mientras pelaba papas. Su espalda le dolía mientras revolvía las ollas, pero seguía adelante, impulsada por el amor, por la esperanza, por la desesperada necesidad de creer que esta Navidad sería diferente. A las 7 de la noche, todo estaba listo. La mesa estaba puesta con el mantel de lino blanco que solo usaban en Navidad, con la vajilla fina que había sido regalo de bodas de sus padres, con copas de cristal que brillaban bajo la luz del comedor. Las velas aromáticas llenaban la casa con olor a canela y pino.
El árbol de Navidad resplandecía en la esquina de la sala, y debajo, los 4 regalos dorados esperaban su momento. Los hijos comenzaron a llegar a las 8. Gustavo y Marcela llegaron primero, en su BMW reluciente. Marcela llevaba un vestido de diseñador que probablemente costaba más que la pensión mensual de Amparo. Entraron sin saludar con afecto, solo un beso frío en la mejilla. «¿Huele raro aquí?», fue lo primero que dijo Marcela, arrugando la nariz. «¿Qué estás cocinando, Amparo?». «Preparé lechona, mi amor, y pavo, y natilla, y...». «¿Lechona?». Marcela hizo una mueca de asco. «Gustavo, le dijiste que estoy en dieta keto. No puedo comer ninguna de esas porquerías llenas de carbohidratos». Amparo sintió una punzada en el pecho, pero sonrió. «Hice ensalada también, Marcela. Puedes comer eso». Llegaron Beatriz, sola como siempre, con su traje de abogada todavía puesto, hablando por teléfono sobre un caso urgente. Saludó a su madre con un gesto distraído y se sentó en el sofá sin dejar el teléfono. Carlos apareció 15 minutos después, con su expresión perpetuamente aburrida. Ni siquiera se quitó el abrigo. Se paró en el marco de la puerta como si estar ahí fuera una tortura. «¿Cuánto va a durar esto, mamá?», preguntó sin preámbulos. «Tengo una cirugía mañana temprano y necesito dormir». «Es Nochebuena, hijo», dijo Amparo con voz temblorosa. «Es solo una cena, unas horas juntos como familia». «Sí, como familia», repitió Carlos con sarcasmo. «Como si fuéramos una familia feliz de comercial de televisión. Apurémonos con esto». Diana fue la última en llegar, con su esposo silencioso caminando detrás de ella como una sombra. Entró quejándose del tráfico, del frío, de cómo había tenido que cancelar planes más interesantes para venir. «Más vale que la comida esté buena, mamá», dijo, «porque sacrifiqué una invitación a una fiesta increíble para venir a esta reunión». Amparo tragó saliva, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar. Pero se mantuvo firme, sonrió. Invitó a todos a sentarse a la mesa. La cena comenzó en un silencio tenso. Amparo había servido los platos con manos temblorosas, asegurándose de que cada uno tuviera las mejores porciones. Se sentó en la cabecera de la mesa, en el lugar donde Alfredo solía sentarse, y miró a sus 4 hijos reunidos. «Quiero hacer un brindis», dijo levantando su copa de vino, «por la familia, por el amor que nos une, por la memoria de su padre, que nos amó más que a nada en el mundo, y por esta Navidad, que espero sea especial para todos nosotros». Gustavo levantó su copa sin ganas. Beatriz ni siquiera dejó el teléfono. Carlos bebió sin hacer contacto visual. Diana suspiró dramáticamente. «¿Podemos comer ya?», preguntó Diana. «Muero de hambre». Comenzaron a comer. Al principio hubo algunos comentarios neutrales sobre la comida, pero la tensión era palpable y entonces el desastre comenzó. Marcela, después de probar un bocado de pavo, hizo una mueca. «Este pavo está seco», anunció en voz alta. «Amparo, ¿cuánto tiempo lo dejaste en el horno? Está completamente reseco». «Yo intenté seguir la receta», murmuró Amparo sintiendo cómo el calor le subía a las mejillas. «Tal vez le faltó un poco de... ¿Un poco?». Marcela dejó el tenedor con ruido. «Esto está incomible. Gustavo, no puedes comer esto, te va a hacer daño». «La lechona también está grasosa», agregó Diana, empujando su plato. «Mamá, no sabes que ya no se cocina así. Todo esto es demasiado pesado. Ustedes siempre comieron esto cuando eran niños», dijo Amparo con voz quebrada. «Era su plato favorito. Éramos niños, mamá», cortó Beatriz finalmente dejando el teléfono. «Ya no tenemos 10 años. Evolucionamos, maduramos.
Tú deberías hacer lo mismo. Carlos se levantó de la mesa. Esto fue un error, dijo con frialdad. No sé por qué seguimos viniendo aquí año tras año. Esta casa está congelada. La comida es terrible y francamente, mamá, ya no tenés la capacidad de organizar estas cosas. Amparo se puso de pie, temblando. Por favor, hijo, sentate. Hay algo importante que quiero decirles. Algo sobre su padre, ¿Sobre papá? Diana rió con amargura. ¿Otra historia sentimental sobre lo maravilloso que era? Por favor, mamá, ya estamos grandes para esos cuentos. No es un cuento, insistió Amparo, sintiendo cómo las lágrimas finalmente comenzaban a caer. Es sobre su herencia, sobre lo que su padre dejó para ustedes. ¿Herencia? Gustavo se animó de repente. ¿Qué herencia? Papá no dejó nada, solo esta casa vieja que apenas vale 2 millones de pesos. No, hay más. Amparo caminó hacia el árbol de Navidad. Hay mucho más. Su padre lo guardó en secreto y yo he esperado el momento correcto. Esta noche iba a darles... Pero en su prisa, en su nerviosismo, el pie de Amparo se enredó en el cable de las luces del árbol. Trastabilló. Intentó agarrarse de la mesa, pero solo logró alcanzar el mantel. Y en un horrible segundo que pareció durar una eternidad, todo se vino abajo. El pavo resbaló de su fuente y cayó al suelo con un ruido sordo. Las ollas de natilla y buñuelos se volcaron, derramando su contenido sobre la alfombra. Los platos se estrellaron contra el piso. El vino se derramó sobre el mantel blanco como sangre. Amparo cayó al suelo en medio del desastre, gimiendo de dolor, con la cadera golpeada, las manos cortadas por algún vidrio roto. Hubo un segundo de silencio absoluto, y entonces la furia estalló. «¡Eres una inútil!», gritó Gustavo poniéndose de pie de un salto. «Arruinaste la cena, arruinaste la Navidad. Te dije que ya no podías hacer esto», aulló Diana. «Te dije que ya no tenías la capacidad, pero tenías que ser terca». «Esto es ridículo», dijo Beatriz con voz helada. «Completamente ridículo. Me voy». «Yo también», acordó Carlos. Esto fue una pérdida de tiempo total. Amparo intentaba levantarse del suelo con las manos sangrando, las lágrimas corriendo por su rostro. Por favor, esperen. Necesito decirles». Pero ninguno la escuchaba. Estaban demasiado ocupados gritando, quejándose, recogiendo sus abrigos. Y entonces Gustavo dijo las palabras que sellaron el destino de todos. «¿Sabes qué, mamá? Ya no podés vivir sola. Esto lo demuestra. Vas a terminar quemando la casa o matándote. Te vamos a meter en un asilo después de Navidad y vamos a vender esta casa. Ya tomamos la decisión entre los 4. No hay discusión». «No pueden», sollozó Amparo. «Esta es mi casa». «Era tu casa», corrigió Diana con crueldad. «Ahora va a ser nuestra herencia, lo único que papá nos dejó, y lo vamos a aprovechar». Marcela, parada junto a la puerta, miró a Amparo con desprecio absoluto. «Y francamente, van a estar mejor sin vos. Sos una carga. Una vieja inútil que no puede ni hacer una cena sin arruinarla». Amparo se arrastró por el suelo, intentando alcanzar los regalos dorados bajo el árbol, intentando agarrar los sobres que contenían la fortuna. «Esperen, por favor, debajo del árbol. Los regalos...» «¿Regalos?», Gustavo rió con amargura. «No queremos tus regalos baratos, mamá. Guárdalos». Y entonces, en un acto de crueldad que superó todo lo anterior, Carlos caminó hacia Amparo, la levantó del suelo sin gentileza y literalmente la arrastró hacia la puerta de entrada. «Afuera», dijo con voz fría, «salí de aquí, necesitas enfriarte, pensar en lo que hiciste. No,
está helando afuera, gritó Amparo. Me voy a congelar. Entonces aprendé la lección rápido, dijo Carlos, y la empujó fuera de la casa. Amparo cayó sobre el pasto frío y húmedo del jardín. Escuchó cómo la puerta se cerraba detrás de ella. Escuchó el ruido del seguro. Se arrastró hasta la puerta. Golpeó con sus puños ensangrentados. Por favor, déjenme entrar. Hace frío. Tengo que decirles algo. Los regalos, el dinero de su padre. Pero nadie abrió. Escuchó voces adentro, discutiendo, limpiando el desastre. Escuchó el sonido del auto de Gustavo, arrancando. Luego el de Diana, luego el de Carlos, luego el de Beatriz. Y entonces, silencio, silencio absoluto. Amparo se quedó sola en el jardín, en la Nochebuena más fría en 50 años, con la temperatura descendiendo hacia 0 grados, con su ropa de fiesta empapada, con las manos sangrando, con el corazón roto en pedazos tan pequeños que nunca podrían volver a unirse. Y dentro de la casa, bajo un árbol de Navidad que todavía brillaba en la oscuridad, 4 regalos dorados esperaban, ignorados, conteniendo una fortuna que nunca sería reclamada. Amparo no supo cuánto tiempo pasó tirada en el jardín, llorando, gritando, golpeando la puerta que permanecía cerrada. Las lágrimas se congelaban en sus mejillas, sus dedos se entumecían, el frío penetraba hasta sus huesos. A las 11 de la noche, cuando las campanas de las iglesias cercanas comenzaron a sonar anunciando la Navidad, Amparo entendió que ninguno de sus hijos iba a volver, que la habían dejado ahí en el frío, en la oscuridad, sin importarles si vivía o moría. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. El frío había entumecido sus extremidades. Sentía cómo la hipotermia comenzaba a instalarse en su cuerpo de 78 años. Voy a morir aquí, pensó con una calma extraña. Voy a morir en Nochebuena, como Alfredo. Voy a morir sola, en mi propio jardín, mientras mis hijos... No pudo terminar el pensamiento. El llanto volvió, pero esta vez no tenía fuerza ni para sollozar fuerte. Solo lágrimas silenciosas rodando por su rostro congelado. Y entonces, una luz. Una luz amarilla y cálida atravesando la oscuridad. Los faros de un auto deteniéndose frente a su casa. Amparo intentó gritar, pero su voz era apenas un suspiro. Intentó levantar la mano, pero sus brazos no respondían. Una puerta de auto se abrió. Pasos rápidos sobre el pasto. Una voz de mujer, joven, alarmada. Dios mío, señor, hay alguien en el jardín. Más pasos. Una voz masculina. ¿Qué? ¿Dónde? Ahí. Es una anciana. Está tirada en el pasto. Amparo sintió manos tocándola, manos cálidas, manos gentiles. Alguien la envolvió en algo suave y tibio, una chaqueta, un abrigo. Señora, ¿me puede escuchar? ¿Está consciente? Amparo abrió los ojos con esfuerzo. Vio 2 rostros inclinados sobre ella. Un hombre joven, tal vez de 30 años, con ojos oscuros llenos de preocupación. Una mujer de edad similar, con cabello largo y expresión horrorizada. ¿Qué hace aquí afuera?, preguntó el hombre. Está congelándose. Mis hijos, susurró Amparo. Me dejaron afuera. La mujer se llevó la mano a la boca, los ojos llenándose de lágrimas. Sus hijos hicieron esto, en Nochebuena. El hombre, sin perder tiempo, levantó a Amparo en sus brazos como si no pesara nada. Sofía, abre la puerta trasera del auto. La llevamos al hospital, ahora. No, mi casa, los regalos, murmuró Amparo entrando y saliendo de la conciencia. No se preocupe por nada ahora, dijo Sofía con voz suave, acariciando la mejilla de Amparo. Ya está a salvo.
ya la tenemos. Los últimos recuerdos de Amparo antes de perder la conciencia fueron fragmentados. El interior cálido del auto, el sonido de la calefacción funcionando a máxima potencia, la voz de Sofía hablando por teléfono con alguien, las luces de la ciudad pasando velozmente por las ventanas y una sola palabra resonando en su mente: gracias. Amparo despertó en una habitación de hospital. La luz era brillante, lastimaba los ojos. Intentó moverse, pero su cuerpo protestaba con cada pequeño movimiento. Estaba conectada a monitores, tenía una vía intravenosa en el brazo, mantas térmicas cubrían su cuerpo. Una enfermera entró y sonrió al verla despierta. «Bienvenida de vuelta, señora Restrepo. Nos dio un buen susto». ¿Dónde estoy? Hospital Universitario de la Samaritana. La trajeron en la madrugada de Navidad. Hipotermia severa, señora. Otro 30 minutos afuera y... Bueno, no hubiera sobrevivido. La puerta se abrió y entraron Sofía y el hombre que la había rescatado. Traían bolsas de comida y expresiones de profundo alivio al verla despierta. «¡Está despierta!». Sofía corrió a su lado tomando su mano con cuidado. «Gracias a Dios, estábamos tan preocupados». «¿Quiénes son ustedes?», preguntó Amparo con voz débil. «¿Por qué me ayudaron?». El hombre acercó una silla y se sentó junto a la cama. «Me llamo Sebastián Moreno. Ella es mi esposa, Sofía. Vivimos en el barrio al lado del suyo. Íbamos camino a casa después de la cena de Navidad en casa de mis padres cuando la vimos a usted en el jardín. No podíamos simplemente pasar de largo», agregó Sofía con lágrimas en los ojos. «Era Navidad. Nadie debería estar solo y sufriendo en Navidad». Amparo comenzó a llorar. No sollozos dramáticos, solo lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas. Mis propios hijos me echaron a la calle, me dejaron morir». Sebastián y Sofía intercambiaron miradas de horror e indignación. «Señora Amparo», dijo Sebastián con voz firme, «eso es un crimen. Es intento de homicidio. Tiene que denunciarlos». «No puedo. Son mis hijos». «Precisamente por eso», interrumpió Sofía. «Porque son sus hijos, porque usted les dio la vida, porque deberían haberla protegido y en cambio casi la matan. Esto no puede quedar impune». Una trabajadora social del hospital entró a la habitación. Era una mujer de unos 40 años llamada Patricia Jiménez. Había escuchado la historia de labios de Sebastián y Sofía cuando trajeron a Amparo y había decidido involucrarse personalmente. «Señora Restrepo», dijo Patricia, sentándose al otro lado de la cama, «voy a ser directa con usted. El caso de abandono y abuso de adultos mayores que usted vivió es uno de los más graves que he visto en mis 15 años de trabajo social. Sus hijos cometieron un delito federal y aunque sé que es doloroso, tenemos la obligación legal de reportarlo a las autoridades». Pero yo tenía algo para ellos», murmuró Amparo. «En mi casa, bajo el árbol, había regalos, documentos, su herencia. Su padre les dejó tanto y yo iba a dárselo esa noche. Si tan solo hubieran esperado». Sebastián se inclinó hacia adelante. «¿Qué tipo de herencia, señor Amparo?». Amparo cerró los ojos, sintiéndose súbitamente exhausta. «Mi esposo acumuló una fortuna durante 40 años, $9.400.000. Está escondido en el ático de la casa, en una caja fuerte detrás de las decoraciones navideñas. Los documentos que transfieren las cuentas y propiedades a cada uno de mis hijos estaban envueltos como regalos bajo el árbol. Iba a dárselos esa noche, después de la cena, si demostraban que todavía había amor en sus corazones». El silencio en la habitación era absoluto.
Sofía se había llevado ambas manos a la boca. Sebastián tenía los ojos muy abiertos. Patricia negaba con la cabeza, incrédula. «Señora», dijo Patricia lentamente, «¿me está diciendo que sus hijos la echaron a la calle para morir y que a metros de distancia había casi 10 millones de dólares destinados para ellos?» «Sí», susurró Amparo. «La ironía es tan cruel que duele más que el frío de esa noche». «Necesitamos recuperar esos documentos», dijo Sebastián de inmediato. «¿Tiene llaves de su casa? ¿Alguien más sabe de la existencia de ese dinero?» Las llaves estaban en mi bolso. No sé dónde quedó. Lo trajimos», dijo Sofía levantando una cartera pequeña. «Estaba en el jardín con usted». Sebastián se puso de pie con determinación. «Señora Amparo, con su permiso, voy a ir a su casa ahora mismo a recuperar esos documentos. Necesito la combinación de la caja fuerte y necesito que confíe en mí». Amparo lo miró a los ojos. Vio en ellos algo que no había visto en las miradas de sus propios hijos en años: bondad genuina, honestidad, compasión. 24-12-75, dijo. «La combinación es 24-12-75. Patricia intervino. «Voy con usted. Necesitamos documentar todo oficialmente. Esto va a ser evidencia en el caso legal». «Yo me quedo con Amparo», dijo Sofía tomando nuevamente la mano de la anciana. «No va a estar sola, nunca más». Sebastián y Patricia llegaron a la casa de Amparo a las 10 de la mañana del 25 de diciembre. El vecindario estaba silencioso, las familias todavía durmiendo después de las celebraciones nocturnas. La casa se veía abandonada, las luces de Navidad todavía encendidas en el árbol visible desde la ventana. Entraron con las llaves de Amparo. El interior era un desastre. Los restos de la cena arruinada todavía estaban en el suelo. Nadie se había molestado en limpiar. El pavo podrido apestaba. Las manchas de vino en el mantel se habían secado. «Dios mío», murmuró Patricia, «la dejaron así, ni siquiera limpiaron». Sebastián caminó hacia el árbol de Navidad. Ahí estaban, 4 regalos dorados con moños rojos, intactos, ignorados. Los recogió con cuidado y los abrió uno por uno. Dentro de cada uno, sobres legales conteniendo documentos de transferencia de propiedades, acciones, cuentas bancarias, bonos del gobierno. Cada sobre representaba más de 2 millones de dólares. Ellos literalmente pisotearon su fortuna, dijo Sebastián con voz temblorosa de rabia. Estaba aquí, bajo sus narices, y la tiraron a su madre a la calle. Patricia fotografió cada documento meticulosamente con su teléfono oficial del trabajo social. «Esto es evidencia. Vamos al ático». Subieron las escaleras hasta el ático polvoriento. Movieron cajas viejas de adornos navideños, esquivaron telarañas, hasta que encontraron la caja fuerte empotrada en la pared del fondo, exactamente donde Amparo había dicho. Sebastián marcó la combinación, 24-12-75. La puerta se abrió con un clic. Lo que vieron dentro los dejó sin aliento. Fajos de billetes de $100 organizados en paquetes perfectos, cada uno envuelto en plástico protector. Lingotes de oro pequeños pero pesados, cada uno marcado con su peso y pureza. Cajas de terciopelo conteniendo joyas antiguas, collares de esmeraldas, anillos de diamantes, brazaletes de rubíes, documentos legales de propiedades en Bogotá, Cartagena, Medellín, certificados de acciones de empresas petroleras, bancos, compañías de telecomunicaciones. Esto es real», susurró. «Patricia, esto es realmente 9, tal vez 10 millones de dólares». Sebastián cerró la caja fuerte con cuidado.
Necesitamos un abogado, necesitamos mover esto a un lugar seguro. Y necesitamos presentar cargos contra esos contra esos criminales. De vuelta en el hospital, Amparo escuchó el reporte con expresión serena. Algo había cambiado en ella durante la noche en el jardín. El dolor había quemado la parte de ella que todavía se aferraba a la esperanza de que sus hijos cambiaran. Ahora solo quedaba claridad. «Quiero denunciarlos», dijo con voz firme. «A los 4. Quiero que paguen por lo que me hicieron y quiero que el mundo sepa que el dinero que codiciaron, que la herencia por la que estaban dispuestos a dejarme morir, la perdieron por su propia crueldad». Patricia asintió. «Voy a contactar a la fiscalía inmediatamente. Con la evidencia que tenemos, el testimonio de Sebastián y Sofía, los informes médicos y ahora con el contexto del dinero que rechazaron sin saberlo. Este caso va a sacudir a Colombia». Y así fue. La denuncia de Amparo Restrepo se volvió viral en menos de 24 horas. Los medios colombianos cubrieron la historia con titulares impactantes. Anciana casi muere en Nochebuena por crueldad de sus hijos. Hijos echaron a madre a la calle sin saber que perdían $9 millones. La Navidad más cruel. Familia bogotana abandona a madre, mientras Fortuna esperaba bajo el árbol. Las redes sociales explotaron con indignación. Hashtags como un Justicia para Amparo y Navidad Cruel se volvieron trending topics. Programas de televisión debatían sobre el caso. Activistas de derechos de adultos mayores usaban la historia como ejemplo de una epidemia de abuso que crecía en silencio. La Fiscalía, bajo presión pública masiva, actuó con rapidez excepcional. En menos de una semana, órdenes de captura fueron emitidas contra Gustavo, Beatriz, Carlos y Diana Restrepo. Gustavo fue arrestado en su restaurante más exclusivo, en pleno servicio del almuerzo frente a clientes y empleados. Las cámaras de noticieros capturaron el momento en que lo esposaban y lo sacaban del establecimiento mientras gritaba que era un malentendido, que su madre estaba senil y mentirosa. Su esposa Marcela intentó golpear a un camarógrafo y también fue arrestada por agresión. Beatriz fue detenida en su oficina de abogados. Irónicamente, estaba en medio de una reunión con un cliente cuando la policía entró. Sus socios de la firma, horrorizados por el escándalo y el daño a su reputación, la despidieron inmediatamente. Carlos se entregó voluntariamente con su propio abogado, calculando que cooperar lo haría verse mejor ante el juez. Durante su declaración inicial, mostró cero emociones, tratando el proceso como si fuera una molestia administrativa. Diana intentó huir a Ecuador, pero fue capturada en el aeropuerto El Dorado con boletos de ida sin retorno. Su esposo, finalmente mostrando algo de columna vertebral, se divorció de ella mediante un comunicado público donde condenaba sus acciones. El juicio comenzó 3 meses después, en marzo de 2025. La sala del tribunal estaba tan repleta que tuvieron que habilitar salas auxiliares con transmisión en vivo. Más de 50 periodistas cubrían el caso. Grupos de activistas de derechos de adultos mayores se manifestaban afuera del edificio con pancartas que decían «Los viejos también son humanos» y «Abandono es asesinato». Amparo entró al tribunal apoyada en Sebastián y Sofía, quienes se habían convertido en sus guardianes de facto. Llevaba un vestido sencillo pero digno, su cabello blanco perfectamente peinado y una expresión de serenidad que contrastaba con los rostros descompuestos de sus 4 hijos en el banquillo de los acusados. El fiscal
Un hombre de 50 años llamado Jorge Henao presentó un caso devastador. Mostró fotografías de Amparo el día que fue rescatada. Su cuerpo frágil cubierto de hipotermia, sus manos ensangrentadas, su expresión de sufrimiento absoluto. La sala entera jadeó. Algunos lloraron. Presentó el testimonio de Sebastián y Sofía, quienes narraron con detalle cómo encontraron a Amparo tirada en el jardín, cómo estaba al borde de la muerte, cómo sus hijos simplemente la habían dejado ahí. Mostró los informes médicos: hipotermia severa, cortes en las manos, trauma psicológico profundo, daño permanente en su sistema circulatorio por la exposición al frío extremo. Luego vino el golpe maestro. Presentó fotografías de los 4 regalos dorados bajo el árbol de Navidad, abrió los sobres uno por uno y proyectó en una pantalla grande los documentos que mostraban transferencias de propiedades, acciones, cuentas bancarias. «Señores del jurado», dijo el fiscal con voz resonante, «estos documentos representan más de $9 millones. Estaban envueltos como regalos de Navidad, listos para ser entregados a estos 4 acusados». Su madre, la señora Amparo Restrepo, había planeado darles su herencia esa misma noche. Todo lo que tenían que hacer era demostrar un mínimo de humanidad, un mínimo de amor filial, y no pudieron. En lugar de eso, echaron a su madre de 78 años a la calle, en la noche más fría del año, en Nochebuena, dejándola morir mientras una fortuna los esperaba a metros de distancia. El fiscal hizo una pausa dramática, dejando que las palabras calaran. La ironía es perfecta y terrible. Codiciaban una herencia que creían de unos pocos millones de pesos. Estaban dispuestos a cometer matricidio para obtenerla, y al hacerlo, perdieron $9 millones. Perdieron todo, y, más importante, perdieron el derecho de llamarse hijos. Luego llegó el turno del testimonio de Amparo. Subió al estrado con pasos lentos pero firmes. El juez le ofreció sentarse, pero ella insistió en estar de pie. Durante 2 horas, Amparo narró su historia, no con dramatismo, no con lágrimas, sino con una honestidad cruda y desgarradora. Habló de cómo había cocinado todo el día con manos artríticas, esperanzada. Habló de los insultos, del desprecio, de cómo su propia torpeza al tropezar desató la furia de sus hijos. Habló de cómo Carlos la arrastró a la puerta, de cómo la empujó al jardín helado, de cómo ninguno abrió cuando ella golpeó y suplicó. Y lo peor, dijo Amparo, su voz quebrándose por primera vez, lo peor no fue el frío físico, fue el frío de sus corazones. Fue darme cuenta de que para las personas que crecieron dentro de mí, yo no era más que basura, un estorbo, algo de lo que deshacerse. Hizo una pausa mirando directamente a sus 4 hijos. Gustavo miraba al suelo. Beatriz limpiaba sus lentes repetitivamente. Carlos permanecía impasible. Diana lloraba en silencio. «Yo los amé», continuó Amparo. «Los amé con cada fibra de mi ser. Di mi vida por ellos y ellos me pagaron dejándome morir. Pero ¿saben qué es lo más triste? Que si hubieran esperado solo unos minutos más, si hubieran sido capaces de un solo acto de bondad, habrían recibido más dinero del que jamás soñaron». Su padre trabajó 40 años para darles esa fortuna, y la perdieron por crueles, por codiciosos, por haber olvidado que antes del dinero, antes de todo, son mis hijos. Cuando Amparo bajó del estrado, el silencio en la sala era tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes. Los abogados de la defensa intentaron argumentar que había sido un error de juicio, que no hubo intención de dañar, que fue una pelea familiar que se salió de control. Pero cada argumento sonaba hueco, desesperado.
¿Cómo se explica dejar a una anciana en el frío durante horas? ¿Cómo se justifica no regresar a revisar? ¿Cómo se defiende cerrar la puerta con llave sabiendo que la temperatura era bajo cero? El jurado deliberó durante menos de 3 horas, un tiempo récord para un caso de esta magnitud. El veredicto fue unánime: culpables de intento de homicidio agravado por el vínculo familiar, abandono de persona vulnerable con agravantes y conspiración para cometer fraude, por el plan de vender la casa sin el consentimiento de Amparo. Las sentencias fueron severas, reflejando no solo la gravedad del crimen, sino la indignación pública. Gustavo Restrepo, 18 años de prisión sin posibilidad de reducción de condena, como el instigador principal y el mayor de los hermanos. Beatriz Restrepo, 15 años de prisión. Carlos Restrepo, 16 años de prisión por el acto físico directo de expulsar a su madre de la casa. Diana Restrepo, 14 años de prisión. Además, los 4 perdieron todos los derechos hereditarios sobre cualquier propiedad de Amparo, presente o futura, hasta la 3ª generación, lo que significaba que ni siquiera sus hijos podrían reclamar herencia. El juez también ordenó una compensación de 1.000 millones de pesos colombianos cada uno, aunque todos sabían que nunca podrían pagarla desde prisión. Cuando el juez leyó las sentencias, las reacciones fueron viscerales. Gustavo golpeó la mesa y gritó obscenidades. Beatriz se desmayó y tuvo que ser atendida por paramédicos. Carlos cerró los ojos y no dijo nada, aceptando su destino con la misma frialdad con que había arrojado a su madre al jardín. Diana gritó: «Mamá, perdón». «Lo siento, mamá», una y otra vez mientras la arrastraban fuera de la sala. Amparo no lloró, no gritó, no mostró satisfacción ni tristeza. Simplemente asintió con la cabeza, como si un capítulo terrible de su vida finalmente hubiera cerrado. 2 años después del juicio, en una mañana soleada de diciembre de 2026, Amparo Restrepo, ahora de 80 años, estaba de pie frente a un edificio hermoso de 4 pisos en el sur de Bogotá. El edificio era moderno pero cálido, con fachadas en tonos tierra, jardines amplios con flores nativas y grandes ventanales que inundaban cada espacio con luz natural. Una placa de mármol en la entrada decía: Hogar y Centro de Protección Don Alfredo Restrepo, un refugio de dignidad para adultos mayores abandonados. Fundado por Amparo Restrepo en memoria de su esposo y en honor a todos los que merecen amor en su vejez. Amparo había usado $3 millones de su fortuna para crear este centro. No era simplemente un hogar de ancianos, era un santuario completo para adultos mayores que habían sido abandonados, abusados, descuidados o traicionados por sus familias. El centro albergaba a 80 residentes permanentes en habitaciones individuales, cada una decorada con calidez y respeto, con fotografías de los residentes en tiempos más felices, con plantas, con colores alegres. Había una enfermería de última generación, un equipo de médicos, psicólogos especializados en trauma de adultos mayores, fisioterapeutas y, lo más importante, un equipo de acompañantes de vida, personas entrenadas específicamente para dar amor, compañía y dignidad a cada residente. El centro también ofrecía servicios diurnos para 50 personas más, programas de arte-terapia, clases de música, talleres de jardinería, grupos de apoyo para víctimas de abuso familiar y asesoría legal gratuita para aquellos que querían denunciar a sus abusadores. Pero la joya de la corona era el Programa de Familias del Corazón, una iniciativa donde voluntarios
pasaban por un riguroso proceso de selección y entrenamiento para convertirse en hijos adoptivos de adultos mayores sin familia. No era una adopción legal, sino algo más profundo, un compromiso de amor, de presencia, de convertirse en la familia que los residentes merecían pero nunca tuvieron. Amparo caminaba por los pasillos del centro cada día, visitaba cada habitación, conocía el nombre de cada residente, sus historias, sus dolores, sus alegrías. Se sentaba con ellos en el jardín, escuchaba sus recuerdos, les sostenía las manos cuando lloraban. «Buenos días, don Carlos», saludó Amparo a un anciano de 85 años que estaba leyendo en el jardín. «¿Cómo amaneció hoy?» «Doña Amparo», sonrió el anciano. «Desperté en un lugar cálido, con el estómago lleno, rodeado de gente que me trata con respeto. Después de lo que viví antes, esto es el cielo en la tierra». Don Carlos había sido abandonado por sus 2 hijos en una calle del centro de Bogotá, con solo la ropa que llevaba puesta. Los transeúntes lo habían llevado al centro de Amparo, donde encontró no solo refugio, sino una nueva razón para vivir. Amparo continuó su recorrido y se encontró con Sebastián y Sofía en el área administrativa. La pareja había dejado sus trabajos para convertirse en codirectores del centro. Sebastián manejaba la parte operativa y financiera, mientras Sofía dirigía los programas terapéuticos y el reclutamiento de voluntarios. «Amparo, tenemos que mostrarte algo», dijo Sofía con emoción, guiándola hacia la oficina. En la computadora mostraron las estadísticas del último año. 200 adultos mayores rescatados de situaciones de abuso, 150 casos legales ganados contra familiares abusadores, 80 adultos mayores reunidos con el centro de manera permanente, 300 voluntarios en el programa de Familias del Corazón. Y esto, agregó Sebastián, mostrando otro documento, es el impacto legislativo. Gracias a tu caso, el Congreso aprobó la Ley Amparo, que endurece las penas por abuso y abandono de adultos mayores, crea un registro nacional de abusadores y establece protocolos obligatorios de visitas y supervisión para cualquier persona mayor de 70 años que viva sola. Amparo sintió lágrimas en sus ojos, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de propósito cumplido. «Alfredo estaría orgulloso», murmuró. «Trabajó 40 años para acumular esa fortuna y ahora está salvando vidas, está creando familias, está dando dignidad a quienes la perdieron». Esa tarde, Amparo tenía una visita programada. En una sala privada del centro, entró un hombre de unos 42 años. Era delgado, con el cabello prematuramente gris, ojeras profundas y una expresión de vergüenza y arrepentimiento absolutos. Era Emilio, uno de los hijos de otra residente que había abandonado a su madre en circunstancias similares a las de Amparo. Pero, a diferencia de los hijos de Amparo, Emilio había aceptado su culpa, había cumplido su condena con buena conducta y había salido de prisión después de 5 años con un solo objetivo: redimirse. Amparo había aceptado reunirse con él como parte de su programa de reconciliación familiar, aunque con mucha cautela. «Señora Restrepo», dijo Emilio con voz quebrada, «sé que no tengo derecho a pedirle esto, pero ¿podría hablar con mi madre? Ella está aquí en el centro desde hace 6 meses y se niega a verme. Lo entiendo. Lo merezco. Pero antes de que sea demasiado tarde, necesito que sepa que lo siento con cada célula de mi cuerpo». Amparo lo estudió durante un largo momento. Vio en sus ojos algo genuino, algo roto que estaba intentando repararse. «¿Qué has hecho para demostrar tu arrepentimiento?»,
preguntó ella con voz firme. Palabras son fáciles, Emilio. Acciones son lo que cuenta. Trabajo como voluntario en un comedor comunitario 5 días a la semana, respondió Emilio rápidamente. Visito asilos en barrios marginales y ayudo con lo que necesiten. Doné todo el dinero que tenía ahorrado a fundaciones de adultos mayores. Y estoy estudiando geriatría por las noches porque quiero dedicar el resto de mi vida a cuidar ancianos. A compensar, aunque sea un poco, el daño que hice. Amparo asintió lentamente. Voy a ir a hablar con tu madre. No te garantizo nada, pero le diré que estuviste aquí, que estás intentando cambiar. El resto depende de ella y de si tu arrepentimiento es real o solo palabras bonitas. Emilio se puso de pie, con lágrimas rodando por su rostro. Gracias, señora Restrepo. Y lamento lo que sus hijos le hicieron. Lamento que existan personas capaces de esa crueldad. Cuando Emilio se fue, Sofía entró a la habitación. ¿Crees que es genuino?, preguntó. Creo que está intentando serlo, respondió Amparo. Y eso ya es más de lo que mis propios hijos han hecho. Porque en 2 años, ninguno de los 4 hijos de Amparo había intentado contactarla. Ni una carta, ni un mensaje, ni una disculpa. Gustavo mantenía que era inocente, víctima de una injusticia del sistema. Beatriz estaba en tratamiento psiquiátrico intensivo por un colapso nervioso. Carlos simplemente cumplía su condena con la misma frialdad con que vivía su vida. Diana enviaba cartas, pero no a su madre, sino a programas de televisión, tratando de vender su versión de la historia. Amparo había hecho las paces con eso. Había entendido, finalmente, que sus hijos biológicos estaban perdidos para siempre, que el amor que ella sentía por ellos no era correspondido ni lo sería nunca, pero había encontrado algo mejor. Esa noche, Amparo cenaba en su apartamento dentro del complejo del centro. No era grande, pero era acogedor. Un dormitorio, una pequeña sala, una cocina, suficiente para ella. Pero no estaba sola. Sebastián, Sofía y sus 2 hijos pequeños, un niño de 5 años y una niña de 3, cenaban con ella. Los niños la llamaban Abuela Amparo y se peleaban por sentarse a su lado. Abuela Amparo, dijo el niño, Mateo, ¿me contás otra vez la historia de cómo papá y mamá te encontraron en Navidad? Otra vez no, Mateo, rió Sofía. Ya se la contamos 1000 veces. Pero es mi favorita, insistió el niño. Es como un cuento de hadas, pero real. Amparo acarició el cabello del niño con ternura. No es un cuento de hadas, mi amor. Los cuentos de hadas tienen finales felices desde el principio. Esta historia tiene un final feliz que tuvimos que construir con amor, con esfuerzo, con perdón. Después de la cena, cuando los niños se habían dormido y Sebastián y Sofía se habían ido a su propia casa, vivían en un apartamento al lado del de Amparo, Amparo se sentó sola en su pequeña sala. Tomó una fotografía enmarcada. Era de su boda con Alfredo, hace 58 años. Ambos jóvenes, sonrientes, llenos de esperanza y amor. Lo logramos, mi amor, susurró a la fotografía. No de la forma que planeamos, no con las personas que pensábamos, pero creamos algo hermoso, algo que va a perdurar mucho después de que yo me vaya. Miró por la ventana. Afuera, en el jardín del centro, podía ver a varios residentes caminando bajo las luces cálidas, algunos acompañados por voluntarios del programa de Familias del Corazón. Escuchó risas, vio abrazos, vio amor y sonrió, porque había aprendido la lección más importante de su vida. La familia no es quien comparte tu sangre, la familia es quien comparte tu corazón.
es quien te sostiene cuando, sabes, es quien te ama sin condiciones, es quien elige quedarse cuando es más fácil irse. Gustavo, Beatriz, Carlos y Diana habían sido sus hijos biológicos, pero Sebastián, Sofía y sus hijos eran su verdadera familia, y los 80 residentes del centro, y los 300 voluntarios, y las miles de personas cuyas vidas habían sido tocadas por la historia de Amparo. Todos ellos eran su legado, su verdadera herencia, no una herencia de dinero, sino una herencia de amor. La historia de Amparo Restrepo no es solo una historia de traición y crueldad. Es una historia sobre la capacidad del espíritu humano para transformar el dolor más profundo en propósito, la oscuridad más absoluta en luz. Nos enseña que las peores traiciones a veces vienen de los lugares donde menos las esperamos, de nuestros propios hijos, de nuestra propia sangre. Pero también nos muestra que la bondad puede aparecer en los momentos más desesperados, de personas que no tienen obligación alguna de ayudarnos, pero que eligen hacerlo porque es lo correcto. Sebastián y Sofía no tenían que detenerse esa Nochebuena. Podían haber pasado de largo, podían haber pensado, no es mi problema, podían haber seguido camino a casa después de su cena familiar. Pero eligieron detenerse, eligieron ayudar, y esa elección salvó una vida y cambió miles más. La ironía de los hijos de Amparo perdiendo $9 millones por su crueldad es casi poética, pero la verdadera tragedia no es el dinero perdido. La verdadera tragedia es el amor que nunca supieron dar, la madre que nunca supieron valorar, la humanidad que perdieron en su búsqueda de riqueza material. Hoy, en 2027, los 4 siguen en prisión. Gustavo desarrolló diabetes y problemas cardíacos graves. Beatriz se convirtió al budismo e intenta encontrar paz en la meditación. Carlos enseña contabilidad básica a otros presos. Diana escribió un libro de autoayuda sobre aprender de nuestros errores, aunque las críticas fueron devastadoras porque nunca realmente aceptó la magnitud de su crimen. Ninguno ha visto a su madre en 5 años. Ninguno asistirá a su funeral cuando llegue ese día. Ninguno recibirá un solo peso de la fortuna que una vez fue destinada para ellos. ¿Y Amparo? Amparo vive cada día rodeada de amor real, de propósito real, de familia real. ¿Qué lección te deja esta historia en esta época navideña? ¿Cómo tratas a los adultos mayores en tu vida? A tus padres, tus abuelos, esos ancianos que te dieron todo cuando eras vulnerable. La Navidad es una época de amor, de familia, de unión. Pero para millones de adultos mayores en América Latina y en el mundo, la Navidad es una época de soledad, de abandono, de dolor. Mientras tú celebras con tu familia, hay ancianos sentados solos en habitaciones frías, esperando llamadas telefónicas que nunca llegan, esperando visitas que nunca se materializan. Este puede ser tu llamado para cambiar eso. Si esta historia te conmovió, si te hizo sentir rabia, tristeza, esperanza o cualquier emoción, presiona ese botón de like. No es solo para ayudar al algoritmo, es tu forma de decir que historias como esta importan, que los adultos mayores importan, que la crueldad no puede quedar en silencio. Déjanos un comentario. Cuéntanos, ¿conoces algún caso similar en tu familia o comunidad? ¿Qué opinas de las sentencias que recibieron los hijos? ¿Fue justicia suficiente o deberían haber sido más severas? ¿Perdonarías a tus hijos si te hicieran algo así? Queremos escuchar tu voz, porque cada comentario construye esta comunidad de personas que todavía creen en la empatía, en la justicia, en el poder transformador del amor,
Y si no estás suscrito a Relatos con Sabiduría, este es el momento. Presiona ese botón rojo, activa la campanita. Cada semana traemos historias que te hacen sentir, pensar, cuestionar, crecer. Historias reales de personas reales que vivieron experiencias extraordinarias. Historias que no encontrarás en ningún otro lugar. Ahora, antes de irte, haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla. Tenemos otra historia increíble esperándote. Otra lección de vida que te va a dejar reflexionando durante días. Y este diciembre, esta Navidad, haz algo diferente. Llama a ese abuelo o abuela que vive solo. Visita ese asilo cerca de tu casa. Ofrece tu tiempo como voluntario en un centro de adultos mayores. Abraza a tus padres o abuelos un poco más fuerte. Diles que los amas, porque el tiempo pasa rápido y un día vas a desear haber tenido una oportunidad más para demostrarles tu amor. La Navidad no es sobre los regalos bajo el árbol, es sobre el amor en nuestros corazones, es sobre estar presentes para las personas que nos necesitan, es sobre crear familia con aquellos que eligen amarnos genuinamente. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de esta familia de Relatos con Sabiduría. Gracias por creer que todavía podemos hacer de este mundo un lugar más bondadoso, una historia a la vez. Feliz Navidad. Que esta época te encuentre rodeado de amor genuino y que nunca, nunca olvides valorar a las personas que te dieron la vida. Hasta el próximo relato. Que la sabiduría y el amor te acompañen siempre.